rancagüinos y subelinos radicados en Rancagua. Y personas que están recién llegadas a esta hermosa ciudad que tan grande ha sido construida. Ya. Mis conocimientos y experiencias son recuerdos de 50 años. Esto que les contaré es parte de mi vida y de mi historia personal. Les contaré muchas situaciones que observé y que se hacían en Suel como no en ninguna otra ciudad de Chile. Cómo era la gente que vivía en el campamento. Todos se conocían, pero no se miraban y solamente se saludaban a aquellos que tenían una cierta relación. Suel es una mina donde se extrae mineral de cobre. Y la primera producción que en Suel ocurrió fue entre los años 1905 y 1906. En esa época se trataron en el año un promedio de 250 toneladas por día. Esta empresa, como ustedes saben, fue comprada por un empresario minero norteamericano llamado William Breeden. Él se la compró a un hacendado de la zona de Graneros y posteriormente habló con el gobierno de la época para obtener el permiso para empezar a trabajar la mina. Este señor, al comprar la mina, formó una empresa. Y la empresa se llamó Breeden Copper Company. Con esto, con la empresa formada, empezó el movimiento para empezar a explotar realmente la mina, porque estamos a 65 kilómetros desde Rancagua y a una altura de 2100 y tantos metros. Primitivamente, este señor quiso subir hacia sur por los cerros que están al frente de Graneros, pero tuvo muchos problemas con respecto a las propiedades que decidió trasladarse a Rancagua. La subida de Rancagua es más escarpada y más peligrosa que la subida que iba a tener por Graneros. A continuación, para poder llegar a Suel, se empezó por un camino de tierra y con carretas con bueyes para ir llevando e ir avanzando por el camino hacia arriba. Se contrataron miles de personas para trabajar en el camino hasta llegar a Suel. O sea, las primeras maquinarias y herramientas que llegaron a Suel subieron en carreta con bueyes. Posteriormente, ese mismo camino se arregló y se construyó un ferrocarril de alta montaña. Este ferrocarril
es de trocha angosta y de un tamaño pequeño comparado con los ferrocarriles que en ese tiempo tenía el Estado chileno. El ferrocarril, para llegar a Sewell con todos estos elementos, se demoraba 5 horas en llegar al río. Posteriormente se instalaron también carros con pasajeros para ir subiendo el personal a Sewell y ir construyendo las primeras habitaciones que se hicieron en Sewell y además ir construyendo la entrada a la mina y ir construyendo la planta, porque una cosa es la mina, donde están las rocas, o mena que se llama en mineralogía, y la otra es extraer el cobre que viene en esas rocas. Ese cobre, para extraerlo, la única forma que se puede hacer es en forma físico-química. Y para llegar a esa forma tiene que haber una reducción de tamaño grande. Entonces, la maquinaria que empezó a instalarse en Sewell para hacer esa molienda se trajo de Estados Unidos. Para instalar esa maquinaria hay algo bastante interesante que les voy a conversar. La maquinaria era nueva para los chilenos. La planta era nueva para los chilenos y la planta era nueva para toda Latinoamérica, pues era la planta que llegó a ser la primera mina grande de Chile. Entonces, para instalar la planta, trajeron de Estados Unidos maestros, pero trajeron maestros jóvenes. O sea, llegaron los ingenieros, por supuesto, pero trajeron maestros especializados para instalar la maquinaria y posteriormente para hacer funcionar la planta, pero jóvenes, para que esto le enseñaran a los maestros chilenos y a los operarios chilenos a manejarse. Ahora, ¿por qué cuento esto? Porque hay una cosa muy interesante que yo la descubrí cuando de repente en los libros de tiempo donde estaban las horas, había gente con apellido inglés o europeo, digamos, y el primero o el segundo apellido eran obreros. Entonces a mí me llamó la atención por qué tanto obrero con apellido desparramado. Entonces ahí me di cuenta que los jóvenes maestros que llegaron de Estados Unidos se casaron con chilenas, pero ellos eran obreros, así que hicieron su vida de obrero casados con chilenas. Ahora, yo conocí a una persona de esas que me ayudó mucho contándome cosas, de apellido Sherring. Ese caballero era muy culto, sin tener mucha educación, y yo preguntándole, me fue contando cosas. Y resultó que él era hijo de gringo. Era capataz cuando yo lo conocí arriba. Y entonces me contó la historia de su papá. Su papá era maestro y él quedó huérfano porque a su papá lo asaltaron en Machalí. Y el pobre caballero perdió la vida. Entonces este caballero siguió trabajando y continuó teniendo hijos que siguen teniendo el apellido. Ese es el caso. Pero después yo empecé a dar cuenta que había varios
que eran tenían. Esto es algo anecdótico que no está escrito en ninguna parte. Por supuesto que esos obreros gringos no todos se quedaron abajo. Muchos empezaron también de a poco a ascender y otros a estudiar. Entonces hubieron descendientes, que yo los conocí, que tenían apellido extranjero, que eran hijos de gringos y de chilenos. Entonces así se fue formando toda la gente que primitivamente trabajó en Sewell. En la parte tecnológica, digamos, porque el resto de la gente que trabajó en Sewell era normalmente de la zona de Chillán. Casi todos eran chillanejos los que llegaban a Sewell. Y allá aprendían en la planta. Era lindo, yo los vi mucho. Por ejemplo, yo me quedé pero fascinado, había maestros mecánicos que apenas sabían leer y escribir, pero funcionaban perfectamente bien en todo el trabajo que tenían que hacer. Esa gente fue teniendo hijos, muchos de sus hijos estudiaron, la mayoría no estudió. Ya esto me estoy adelantando un poco, de repente me adelanto, de repente vuelvo hacia atrás. Entonces, esos hijos que no estudiaron, a través de los sindicatos, que eran muy poderosos, consiguieron que los hijos de trabajadores pudieran ser, o debían ser, mejor dicho, contratados por el teniente cuando tuvieran 18 años. Lo consiguieron. ¿Pero qué ocurrió? Ocurrió algo que no fue muy bueno para Chile. Ocurrió lo siguiente, que esos trabajadores podrían haber hecho estudiar a los hijos, porque tenían medio, porque para estudiar en Sewell se estudiaba la escuela primaria y la escuela secundaria se hacía en Rancagua, ya que tenían que pagar, había internado en el liceo y en el instituto, pero tenían que pagar pensión y todo eso entonces. Pero la mayoría no estudiaba, porque esperaba a los 18 años, o en billete para ellos, solo, y no tenían, según ellos, necesidad de estudiar. Así que muy poca gente no estudió. Hablando del estudio, junto con la construcción en Sewell de casas o edificios, mejor dicho, donde iban a vivir los trabajadores, también se construyeron escuelas y varias otras cosas más que les voy a ir contando. En Sewell cuando yo lo conocí, habían 7 escuelas primarias. 7. O sea, no había ningún niño en Sewell que no tuviera la educación primaria completa. Entonces, esa escuela tenía todos los medios. Tenían buenas salas, buenos salones de acto, las salas eran calefaccionadas por la nieve que caía arriba, y los profesores eran todos profesores normalistas que llegaban a trabajar arriba. Esos profesores, hay muchos que jubilaron arriba, otros se retiraron, pero siempre habían profesores en todas las escuelas. Habían escuelas de hombres y escuelas de niños. Posteriormente, hablando de la educación, se instaló en Sewell una escuela que la instaló el teniente, que la llamaron vocacional, y posteriormente se convirtió en una escuela industrial en Sewell.
Se llamaba vocacional porque tenía para las niñas toda clase de cosas que podían aprender. Podían aprender costura, lencería. Había varias profesiones que las niñas podían obtener y para los niños igual. Electricidad, mecánica, carpintería, y había un curso especial dentro de esto, que era un curso de comercio, donde enseñaba comercio hasta tercer año, y después los que seguían en Rancagua hasta titularse de contadores. Pero la mayoría de esos niños que estudiaban comercio, posteriormente entraban al teniente y entraban a trabajar como secretarios o como todas esas cosas. Ese era el movimiento que hubo con la educación. Los niños, ¿cómo se llama? Eso hablando de la educación. Después hablando de la habitación, porque ya estamos entrando en el tema de Sewell propiamente tal. Entonces, hablando de la educación, y habían niños, habían mujeres, nacían niños, etcétera, se construyó un hospital. El hospital, seguramente yo no lo conocí de cómo partió, pero sí lo llegué a conocer. Era considerado el hospital más moderno de Sudamérica, o de Latinoamérica, tenía de todo. Y aquí viene algo que yo pienso. Dijo, la gente decía que los gringos, pero se olvidaba que los gringos también eran empleados y no eran tontos. Entonces ellos también les interesaba que hubiera un buen hospital arriba, porque ellos también tenían su familia y el hospital era excelente. Y resulta de que los médicos casi todos eran profesores universitarios. Se los llevaban arriba y el sueldo que ganaba un médico era equivalente a un superintendente. Los médicos tenían un excelente sueldo y eran pagados en dólares. Así que muchos médicos, algunos se quedaban, otros de un tiempo se iban, pero siempre había buenos médicos arriba. Buena atención primaria, buena cirugía de todo tipo. Había muchas personas que de aquí a Rancagua por compromiso entraban y se operaban en Sewell, etcétera, etcétera, que eso yo lo vi, pero era barato. Ahí yo vi algo con respecto a los gringos. Por ejemplo, arriba había, voy a entrar también, ahora estoy entrando en materia, en Sewell habían 3 clases sociales. Estaban los obreros, los empleados y el personal rodado o profesional que en ese tiempo ganaba dólares. Esas eran las 3 clases sociales. Según las clases sociales, las casas también eran distintas. Eso vamos a hablar después de las casas. Pero en el hospital eran todos iguales, gringos y chilenos. Había una diferencia con el personal Royal Moneda Americana que podía estar en pensionado. Y las salas de atención primaria eran igual que los pensionados, por el sistema que ellos tenían. Habían alrededor de 100 enfermeras universitarias. Hasta la pastilla se la daban a los enfermos una enfermera universitaria. Eso lo tenían ellos. Pero aquí ocurría algo muy interesante que yo lo vi. El pensionado era por el personal de Royal Moneda Americana. Pero se enfermaba un gringo y
no había pensionado. ¿Qué pasaba? Se iba a sala común. Tranquilamente. No había problema por eso. Entonces yo me fijé lo democrático que eran. Eran muy democráticos. Eran muy democráticos y yo nunca vi tratar mal a un gringo o a un chileno. Nunca lo vi. Pero se respetaban las personas en sus cargos. Eso sí que era bien estricto, respetar los cargos. Entonces, como estaba hablando de las tres diferencias entre los trabajadores, ocurría algo. Y ahí viene parte de la idiosincrasia del Subelín, que de repente la voy a ir sacando, voy a ir contando. Había un obrero que era muy bueno y tenía condiciones, y él ascendía a un cargo superior y pasaba a empleado. Para las personas que no saben, antes estaba el seguro obrero y estaba la caja de empleados particulares. No había un solo grupo de trabajadores como hay ahora. Y cuando el obrero pasaba a empleado, ya no estaba en el sindicato obrero, estaba en el sindicato de empleados. Pero además de eso, si se casaba, tenía una habitación mejor que cuando era obrero. Y esa habitación equivalía a un departamento de Santiago de unos 2 dormitorios, living, comedor y cocina. Agua caliente, etcétera, etcétera. Y ya ese empleado tenía esa. Pero lo curioso que yo observé era cualquier obrero, y esta es la idiosincrasia muy especial, que pasaba empleado, era aceptado inmediatamente en el nivel. No es que fuiste obrero, no, eso no se usaba. Y después ocurría lo mismo cuando un empleado muy laborioso, muy bueno, ejecutivo y creativo, qué sé yo, él tenía que ascender a un cargo más alto. Entonces, al subir un cargo más alto, sin llegar a moneda americana, que algunos llegaron, ¿sí?, a un cargo más alto, los jefes decían, no lo puedo poner en ese cargo porque no va a poder, va a dejarle escoba, como decimos en chileno, ¿cierto? Entonces dijo, ya, a ese señor se le pone el sueldo del cargo más alto. Yo nunca había visto una cosa así. Eso ocurría lo mismo cuando alguien de empleado pasaba a moneda americana y en moneda americana quedaban en un nivel y no podían subir más porque le faltaban los conocimientos, qué sé yo, y eran buenos, hacían lo mismo. Le ponían el sueldo del de más arriba y quedaba en ese nivel. Entonces a eso le llamaban los granddaddy. O sea, la gente de eso, porque habían subido así. Entonces, son cosas que a mí por lo menos me llaman la atención. Para viajar de Sur a Colón y viceversa, habían 2 medios. El tren, que se demoraba 5 horas, que es donde vamos a viajar en la próxima vez, llevar 5 horas en llegar a Sewell, y había autocarriles que se demoraban 2 horas, porque no tenían que hacer tantos cambios como el tren, qué sé yo, demoraban 2 horas en llegar. Bueno, eso se lo voy a contar cuando partamos en tren. La próxima vez vamos a viajar a Sewell en tren. Entonces, la gente que viajaba en tren tenía los carros y los otros los autocarriles. El viajar en tren también vamos a decir cómo se usaba, y el autocarril era para las personas
que estaban en el bien rol A o rol moneda americana. Y ahí ocurría algo más que curioso. Yo me fijaba en todas esas cosas. Por ejemplo, los días lunes había que anotarse en el autocarril si uno iba a bajar el sábado, por ejemplo. Porque había todos los días, pero normalmente si uno trabajaba hasta el sábado, bajaba el sábado y volvía el domingo, por supuesto, a no ser que fuera de vacaciones, qué sé yo. Entonces, las personas que bajaban el sábado, el día lunes, se anotaban, habían 2 autocarriles o 3, 12. Se anotaban en el autocarril del día sábado de tal hora, quedaba anotado. Entonces, para cada departamento había una cantidad disponible de pases de autocarril, ya sea para los de la mina, para los del concentrador, para los de Caletones. Entonces, de tal manera que se compartía el autocarril que hacía como 20 personas. Entonces, aquí viene lo curioso. Si un gringo quería viajar en autocarril, tenía que seguir el sistema. Aunque tuviera el puesto más alto que tuviera, si no se había anotado el día lunes, nadie se podía bajar. ¿Me entiendes? Y solamente yo lo vi, alguien que lo hizo. Lo hizo un chileno. Las enfermeras universitarias tenían derecho a viajar en autocarril aunque no ganaran moneda americana. Las únicas, porque eran enfermeras universitarias. Nada más. Por la condición para que estuvieran bien y se sintieran bien la regancia. Un señor, no voy a decir el cargo, de un cargo fiscal, porque solo había cargos fiscales, porque funcionaba el Subel como ciudad. Era campamento, pero había carabineros, había juez, o sea, funcionaba como una ciudad. Un señor con un cargo fiscal quería bajar el día sábado. Entonces dijeron que no podía porque estaban todos los autocarriles ocupados. Entonces dijo, no, yo quiero bajar. Y tienen que dejarme bajar. Total, soy empleado fiscal de alto nivel. Y echaron abajo una enfermera. Se comentó en todo su web. Le quitaron el lugar a la enfermera para que entrara a ese caballero. Se conoce todo su web. Yo estoy conversando todo así como una conversación. Ojalá que las personas que me escuchen, no sé si les agrade o no, pero es mi manera de ser. Voy a ir cambiándome de un lado a otro. De lo que me vaya acordando, voy a ir conversando. Pero siempre va a ser de lo mismo. Entonces yo estaba haciendo esa relación. Después vamos a entrar en más detalle de Subel, cómo se vivía, cómo se hacía deporte, qué sé yo, cómo eran las fiestas. Exacto. Pero mientras tanto vamos a ir avanzando de esta manera. Entonces, estamos viendo más o menos cómo era la gente en Subel. Entonces, lo más curioso que a mí me llamó la atención, habiendo estado yo desde niño en Subel, me llaman la atención cosas que los demás la miraban así. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué si pasan por la calle uno que otro y se conocen, no se saludan? ¿Y saben quién es? Todos sabían quién era, dónde trabajaba, qué sé yo. Pero si no eran amigos, no se saludaban. Tan simple. Entonces a mí me pareció una cosa curiosa. Entonces había cosas medias extrañas propias de una idiosincrasia que se formó en el campamento. Solamente de acuerdo a la manera de vivir, qué sé yo. Entonces, a medida que me vaya acordando, voy a contar otras situaciones
que eran media simpáticas, media extrañas, pero no eran dañinas. Bueno, dije que había un buen hospital, había buenos colegios, había una escuela vocacional, ahí, y también estaba la casa de Dios, una iglesia, una preciosa iglesia, que las personas que van a subir la pueden ver porque está abierta siempre como museo. Una edificación tipo norteamericana, tipo romana, pero no era muy grande, pero una preciosa iglesia. Y la gente iba a misa en los domingos, o las fiestas de guardar, y habían acciones católicas, aspirantes de acción católica. Era una ciudad que funcionaba como ciudad. Entonces, cuando había matrimonios arriba, la gente iba a ver, porque se casaban y después hacían la fiesta, bueno, algunos en su casa, otros en un club, porque habían clubes buenos. Estaban los sindicatos, que eran excelentes, con excelentes salones. Los sindicatos eran bonitos, el de empleados y el de obreros. Había un club que le llamaban club social, donde eran socios los empleados. Y ahí se notaba inmediatamente, cuando uno ascendía a empleado, automáticamente se inscribía en el club social. Y el club social era bonito, tenía salones, tenía salón de fumar, por ejemplo, había un peluquero, qué sé yo, y buena cocina. Por supuesto, ahí se pagaba, si no era, la cocina no era grande. Entonces, pero ahí noté también yo que la gente que ascendía era aceptada inmediatamente, no se miraba en menos. Y lo otro también que yo vi, que gente del moneda americano, cuando había baile en el club social, llegaban al baile igual que todo. Hasta en los sindicatos iban los gringos a esa bailar. Había un gringo, bueno, aquí voy a ir saltando, no importa, ¿sí? Estamos conversando. Hay una cuestión terrible, porque no es terrible, qué sé yo. Por ejemplo, antes escuché a alguien que estaba hablando de Zoom, lo escuché yo, que estaba diciendo que los gringos eran fregados y que si pillaban a una pareja en mala situación, o se casaban o se iban. Era verdad. Pero resulta que los gringos son así. Eso los chilenos no saben que son así. Entonces yo me empecé a fijar y a ver y empecé a comparar las películas norteamericanas. Y de repente yo vi un caso, no uno, pero un caso bien fuerte que ocurrió en Suez con el segundo del teniente. Excelente ingeniero, administrador, se llevaba muy bien con los trabajadores, que eso le convenía a la empresa también. Hasta iba a las ramadas, cuando habían ramadas en Suez, a ver cuecas. Y de repente lo echaron a la noche de la mañana. ¿Qué auto pasó? Bueno, pueblo chico, infierno grande. Se sabía todas las cuestiones. Resulta de que la señora de este gringo, que vivía en la población americana, fue a Estados Unidos. El gringo quedó solo. Subió a alguien para arriba. No voy a decir que a alguien. Ustedes saben. Y resulta que no faltó el que lo acusara. Al día siguiente lo echaron. Al tiro. Sin mayores trámites. Habían cosas que eran, ¿cómo se llama? Habían cosas
que eran muy así. Entonces yo empecé a comparar las películas como eran. Yo me acuerdo de una película norteamericana en el cual el jefe de una cuestión de aviación empezaba a ¡pum! Sacaron, pusieron al tiro. Entonces, eso, yo no vi eso. Por supuesto que cada uno tenía sus amigos, ¿me entiendes? Todo eso. Y habían obreros que vivían en la población americana y esos obreros iban a las mismas fiestas que los gringos, no había problema, iban a jugar golf, iban a aprender golf, a jugar golf a colla. Y usted no sabía. Después uno sabía que tal persona había empezado de obrero, porque ahí se sabía todo, pero esas personas eran muy envidiadas, muy como de costumbre. Pero eso no lo voy a decir ahora, que es delicado. Eran muy envidiadas esas personas, y esas personas habían subido, porque yo lo vi como sentían. Entonces, la vida era bien, o sea, era normal, suben, funcionaban, el comercio había de todo, los concesionarios de almacenes, tiendas, tenían que tener siempre las bodegas llenas y de buena calidad. Ellos estaban ahí ganando billetes y eran comerciantes, pero el teniente los controlaba. No había un gringo controlando, si ya tenían personal chileno, esos recorrían, que habían farmacia, había librería, había de todo lo que usted quisiera, y podía comprar lo que usted quisiera arriba. Entonces, pero la obligación era tener siempre que nunca dijeran que faltaba algo, nunca. Y entonces el comercio funcionaba muy bien, funcionaba bien, la empresa tenía fondo ahí en Coya, y tenían animales, y de ahí llevaban la leche y llevaban la carne para arriba, y las carnicerías siempre tenían carne. Leche había todos los días. Había una panadería, y después el dueño de esa panadería, que empezó como concesionaria, eran los actuales dueños de la Reina Victoria de aquí. Esos fueron panadería arriba. Ahí estaba la panadería instalada, con hornos, con todo, pero el concesionario tenía que hacerla funcionar. Tenía que tener pan todos los días. Entonces todo estaba muy bien controlado. Y la gente reclamaba también. La gente reclamaba, si esto no funciona, qué sé yo, reclamaba. Y había un sistema de bienestar. Funcionaba relativamente bien, como funcionan donde hay funcionarios chilenos. A veces la amistad corría. Entonces, pero funcionaba bien. Entonces, yo observé todo eso. Lo observé, entonces yo quiero contarlo. Yo sé que nadie lo ha contado. Yo sé que nadie lo ha contado. Veamos algo ahora. ¿Qué pasaba con el deporte en Sewell? El deporte en Sewell estaba muy extendido y se practicaba toda clase de deportes. Primero se jugaba fútbol. La cancha era de tierra, no muy agradable, pero se jugaba fútbol. Y a veces iban equipos de Santiago, equipos profesionales, a jugar en Sewell. Después del fútbol, vamos al gimnasio. El gimnasio, se llamaba el gimnasio, era
una casa de deportes que tenía cancha de básquetbol, tenía todo lo que tiene que tener un gimnasio para ser utilizado, y además tenía oficinas de los clubes deportivos que habían en Suba, porque en Suba había, que a lo mejor eran como 8 o 10 clubes deportivos. Yo voy a mencionar algunos. El Independiente Mina, que era de los mineros. El Cordillera, que era más o menos de los eléctricos. Y así sucesivamente habían varios clubes, el Democracia había, el Alianza, se me escapan varios, pero cada uno tenía un grupo que agrupaba o los sindicatos, o los deportistas, o un grupo de personas por amistades, pero enseguida entraba ya a hacer un deporte bien serio. El teniente tenía el gimnasio muy bien montado. Ese gimnasio lo administraba había sido profesor de educación física. Uno que yo conocí era un paraguayo, después hubo un argentino. Ellos eran además de directores, eran además como directores técnicos de los distintos deportes que se practicaban. Se practicaba el básquetbol, infantil, juvenil y adulto. El básquetbol era femenino y masculino, los dos. Y era bueno. Iban equipos de Santiago a entrenarse en Suba. Cuando las chilenas salieron vicecampeonas mundiales del básquetbol en Chile, iban a entrenar a Suba, porque en Suba habían buenas mujeres basquetbolistas y buenos basquetbolistas hombres también. Habían buenos futbolistas. Muchos futbolistas de esos pasaron a los O'Higgins de Rancagua cuando recién partió a los O'Higgins. El box era bien repetido. Todos los clubes tenían box y se instalaba en el centro de la cancha de básquetbol el sistema para que boxearan, y venían boxeadores de Santiago a pelear con los boxeadores de Suba. Se practicaba el palitroque. El palitroque. ¿Cómo le llaman ahora? Le llaman en inglés, tiene un nombre acá en Chile. Pero el palitroque para jugar con la bola, para botar los palos. Y eran campeones. Donde iban, les iba muy bien. ¿Por qué? Porque mucha gente jugaba palitroque. Muchos por ir a aprender y a tirar, y a los que les gustaba más, empezaban a ir más rápido, más seguido, y se convertían en buenos jugadores de palitroque. Iban a competir a ciudades en palitroque. Y había... Bueno, sé que voy a acordar que eso había más. Se hacían revistas de gimnasia en el gimnasio ese, que era grande y era bien tenido, y hacían revistas de gimnasia en las escuelas. Habían competencias escolares en el gimnasio, entre todas las escuelas. Era muy bien utilizado, siempre estaba abierto. Toda la gente que quería, que se ponía zapatillas y qué sé yo, podía ir a jugar al básquetbol. Cuando el básquetbol no estaba siendo ocupado, por supuesto, podía atenderse. No había problema por ese lado. Entonces, los deportistas estaban bien, y había bastante, porque había el Club Molino, el Club Mina, y estos clubes tenían su sede también.
Su sede era donde había un salón donde se hacían bailes, había restaurante. Lo único que, como era zona seca, no había alcohol. La gente se entretenía sin alcohol, excepto cuando había contrabando, porque también había contrabando. Y a eso le llamaban los guachulleros. Y esos llegaban a pie por los cerros a vender aguardiente. Y había gente que les compraba y los vendía. Así que de repente aparecía el sábado, ahí actuaban los carabineros y se los llevaban presos. Porque era muy peligroso tomar, porque las calles de Sewell no eran calles, eran escaleras. Entonces, una caída puede ser fatal. Eso sería. Yeah, Después, si me acuerdo más de deporte, lo meto por otro lado. Yeah. No sé si queda algo más. No sé, usted sabe. Ya, no, si yo. Si quiere, No importa que sea de otro lado, ¿cierto? hable cualquier tema nomás. Ya, Póngale. cualquier tema. El tema, educación. Ya dijimos la cantidad de escuelas que habían, que había una escuela secundaria también, pero tenía un funcionamiento muy bonito, competencia entre escuelas, incluso los que salían campeones salían a jugar aquí en Chile, donde había un campeonato de escolares o de jóvenes. Entonces las escuelas usaban el gimnasio para hacer revistas de gimnasia, que eran bien buenas, eran muy bien hechas, eran bonitas las revistas de gimnasia. Y como estaba hablando de la escuela, había un sistema de educación que era un poco extraño. Resulta que como partió el sube con los gringos, cuando pusieron la escuela con el sistema anual americano. Así que se empezaba en septiembre, porque están en primavera allá. Empezaban en septiembre y terminaban las clases en junio. Por supuesto, habían vacaciones de verano, qué sé yo, pero era todo un sistema. Pero lo que tenía bueno el sistema era que las enseñanzas eran bien completas, todo dependía de la escuela como estaba, del director de cada escuela que pedía cosas, y las cosas que pedía la empresa las ponía inmediatamente para hacer educación. Entonces, además, en todas las escuelas se da el primero, el segundo y el tercer lugar del curso. En Sewell también, pero en Sewell había una diferencia que era bien bonita la diferencia. Resulta de que la empresa a los 3 primeros alumnos de los cursos les abría una cuenta de ahorro en el Banco del Estado y le ponía una cierta cantidad de plata. No mucha, pero una cierta cantidad. Entonces, un poco más de plata al primer lugar, un poco menos al segundo y un poco menos al tercero. Y eso se repetía todos los años. Así que todos los niños que estaban en primero, en segundo, en tercero, todos los años, los 3 primeros lugares tenían su letra de ahorro, también para incentivar el ahorro, por supuesto,
y la empresa les colocaba una cuota por el lugar que habían encontrado. Yo lo encontraba muy bonito, todo eso desapareció después. Las fiestas de fin de año de los colegios eran muy bonitas, todas hacían una velada bufa bien bonita, participaban los niños de escuela primaria, en su colegio, y la gente iba a verlo porque era bonito, era muy bonito. Hablando de la juventud, también de los niños, habían dos brigadas de scout. Una brigada de scout como todo Chile, y había una brigada de scout católicos. Pero las dos eran lo mismo, con instrumentos, con esto, con uniforme. Y esas brigadas de scout bajaban el 2 de octubre a desfilar aquí en Rancagua el día 2 de octubre. Tenían banda, tenían tropa. Era bien bonita y además hacía que los niños aprendieran muchas cosas con los scouts, porque con los scouts se aprende hartas cosas, porque yo fui scout por eso. Entonces, eso hacía que la juventud no estuviera sin hacer nada. Pero por supuesto que también había juventud que no hacía nada. Pero eran muy pocos, eran muy pocos, se notaban en distintos lugares donde se juntaban aquellos que no se metían en nada y que no estudiaban, esperando los 18 años a trabajar. Pero eso por ahora.